Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a hablar en esta primera clase, en este primer video, de lo que es el currículo, el diseño curricular, como generalmente se llama. Yo les voy a leer varias definiciones y vamos a ir resaltando lo que dicen, ¿no es cierto?, o los conceptos destacados en cada una de ellas. Primero, ¿qué es un diseño? Porque se habla del diseño curricular. ¿Qué es un diseño? Diseño es el resultado de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución efectiva, idónea, a cierta problemática particular. ¿Qué es el diseño curricular? El diseño curricular es un concepto que se refiere indistintamente a planes de estudios, a programas e incluso a la instrumentación didáctica del proceso de formación. ¿En qué se sustenta? En teorías curriculares. Acá hay una definición de currículum que dice: es un plan que norma y conduce un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Tiene 4 elementos: objetivos curriculares, plan de estudio, cartas descriptivas y sistemas de evaluación. Acá hay otra definición que habla de proceso de enseñanza que forma a los estudiantes mediante la transmisión de valores, de conocimientos, de habilidades. Los elementos que intervienen en el currículo son personas, que son los alumnos, los profesores fundamentalmente, tareas, que son las oportunidades de aprendizaje, ¿no es cierto?, que están organizadas en áreas, en proyectos, en asignaturas. La administración, que sería el control, la planeación, la organización de todas esas tareas. Otra definición dice proyecto educativo integral con carácter de proceso. Expresa las relaciones de interdependencia en un contexto social histórico, lo que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, del progreso de la ciencia y de las necesidades que se traduzcan en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar. Y esta es una definición que a mí me pareció interesante porque habla del contexto histórico-social. A ver, cuando se piensa en qué se va a enseñar, qué contenidos se van a enseñar, ¿no es cierto?, de qué manera se van a enseñar, se piensa en un ideal, en a quién queremos formar, en una escuela secundaria, en las escuelas secundarias, qué tipo de ciudadano queremos formar. Y esto se ha modificado a lo largo de la historia, porque si nosotros nos remontamos a la época de Sarmiento, ¿por qué la educación era tan importante? La escuela era importante porque había que sacar a los niños de la casa, porque los hijos de los gauchos iban a terminar siendo gauchos. Los hijos de los indígenas o de los pueblos originarios iban a tomar las costumbres de sus padres. Entonces se consideraba que el gaucho y el indio era la barbarie. Entonces la escuela tenía que eliminar, negar de alguna manera todo eso que el niño traía de su casa y educarlo con nuevas normas. Entonces, esta idea se ha ido modificando a lo largo de los años a medida que han ido cambiando los paradigmas, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos del contexto histórico-social. Esta relación de escuela
y de familia es muy interesante poder analizarla, ¿no es cierto? Porque ha ido cambiando a lo largo de los años y ha ido también enriqueciendo la mirada hacia la importancia de la relación de la escuela con la familia. Bien, ¿cómo se concreta un currículum? Se concreta en conocimientos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el saber, aportan el saber, con habilidades y hábitos que posibilitan un modo de actuar que tienen que ver con el saber hacer, y en cualidades, en general, que desarrollen sentimientos como ser humanos, capacidades e intereses profesionales, que sería el saber ser. Otras conceptualizaciones del término currículum sería contenido de enseñanza, programas docentes, planes de estudio, conjunto de experiencias, todo lo que sucede en la escuela. Y esto es importante porque nosotros vamos a trabajar después un texto que ustedes lo van a trabajar en el aula a través de foros, de lecturas y foros, ¿no es cierto?, de participación en los foros, pero además es un texto muy importante que ustedes van a trabajar para la elaboración de su trabajo final. Y es el de Escuelas Promotoras de Salud, EPS, Escuelas Promotoras de Salud. Entonces, la escuela cumple un rol muy importante en el tema de la promoción de la salud. Y por eso es la importancia de que entendamos que en el currículo está todo lo que ocurre en la escuela. Lo que está explicitado, lo que está escrito y también lo que no está escrito. Los modos de hacer que tiene una escuela. Y tienen tanta importancia como los contenidos que la escuela enseña. ¿Cuáles son las etapas del diseño curricular? Primero, una fundamentación. ¿Por qué? Y yo aquí tengo el plan de estudios de ustedes, ¿no es cierto? El plan de estudios de ustedes, el plan que se presentó para esta licenciatura, dice, es un ciclo de complementación curricular de licenciatura en educación para la salud. Y cuando se comienza a desarrollar ese plan de estudio, lo primero que aparece es una fundamentación, que sería esto de el por qué esta carrera. Bueno, entonces ahí hay toda una fundamentación. En la sociedad democrática, la universidad se desarrolla como un proceso de construcción permanente, transformador, que se concreta en contextos históricos determinados. En este sentido, pensar en la Universidad Nacional del Chaco Austral como institución democrática es situarla en una perspectiva histórica para reflexionar acerca de las condiciones de realización de sus prácticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo toda la parte de la fundamentación. Esto sería el currículum concretado en un plan de estudio, ¿no es cierto? La segunda pregunta, la primera dijimos ¿por qué la fundamentación? ¿Para qué? La necesidad social de un tipo de egresado. Eso sería el modelo de profesional que intentamos formar, o el modelo de ciudadano que intentamos formar. Y en este caso, que yo estoy leyendo el plan de estudio de ustedes, estamos hablando de la educación superior, ¿no es cierto? Entonces, acá aparece la denominación del título que otorga el título de licenciado o licenciada en Educación para la Salud, que es una carrera de grado, a qué departamento pertenece, cuáles son los objetivos de la carrera. Y acá aparece el perfil del egresado, que es esto de lo que hablamos acá, el modelo de profesional. Dice, los licenciados en Educación para la Salud serán profesionales capacitados para actuar científica y reflexivamente en los procesos de desarrollo del conocimiento y de la tecnología en el campo de las ciencias de la salud, desde la biología, la física, la química y las ciencias sociales como ejes estructurantes e integrados
de la relación del hombre con sus condiciones de vida. Bueno, y después sigue un poquito más, ¿no es cierto? Después, la otra pregunta es ¿cómo? Eso se refiere a la pertinencia y a la organización de los contenidos, a la estructura curricular específicamente, que ahora se las voy a leer. Y la otra pregunta es ¿cuánto? Es decir, la satisfacción del encargo social, que sería la evaluación curricular. En esto del cuánto tenemos los alcances del título. Los alcances del título dice el licenciado de Educación para la Salud estará en condiciones de, y allí nombra todos los alcances del título, o sea, para qué los habilita el título de licenciado para la salud. Y también, licenciado en Educación para la Salud. Y luego viene, ¿no es cierto?, lo que les decía recién, la estructura curricular, el diseño curricular de la carrera. Entonces dice, bueno, ¿cuál va a ser la duración de la carrera? Tiene un ciclo 1 y un ciclo 2. Un ciclo 1 que dura un cuatrimestre, un ciclo 2 que dura 2 años. Luego están plasmados los requisitos de ingreso, ¿no es cierto? Y viene la organización general del plan de estudio. Entonces allí aparece, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el ciclo 1, que es el de nivelación, cuál es su finalidad, quiénes son los destinatarios, y aparecen los contenidos mínimos. Es decir, el módulo 1 es química biológica, que ustedes ya lo saben porque lo han tenido, y aparecen todos los contenidos mínimos de este módulo 1. El módulo 2 es física biológica y aparecen los contenidos mínimos del módulo 2. El módulo 3 es biología, el módulo 4 es antropología de la salud y el módulo 5 es alternativas curriculares de la educación para la salud, y ahí, que es nuestra materia, nuestra asignatura, y allí aparecen todos los contenidos que se van a desarrollar. Bien, después aparecen cuadros con la cantidad de horas, y luego de la misma manera aparece el ciclo 2, ¿no es cierto?, con su finalidad, destinatario, organización curricular, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera se traduce lo que sería un plan de lo que sería el currículum a un plan de estudio determinado. Ahora bien, entonces, el currículum, podemos hablar de currículum como programa o plan de estudio. Es lo que pasa en el aula, la propuesta que cada escuela puede ofrecer, ámbito de reflexión, estudio, análisis, investigación y teorización. Estas son algunas definiciones, ¿no es cierto?, globales y enfocadas desde diferentes puntos de vista. Así como el currículum vitae de una persona nos muestra, nos permite ver un pedacito de su vida, el currículum en una escuela, ¿no es cierto?, también nos permite mostrar o reflejar una parte de la vida escolar. Hay un currículum explícito, que es el más estudiado, porque es el visible, ¿no es cierto? Entonces, yo pido un diseño curricular y en ese diseño curricular aparecen cuáles son los contenidos que se enseñan, cuál es el plan de estudio, qué materias o qué asignaturas hay, cuáles son los contenidos de esa asignatura, qué cantidad de horas se dedican semanalmente, cuáles son las maneras de evaluar, porque eso también tiene que estar, cuáles son los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, eso está escrito, por eso es explícito, eso es visible, eso está plasmado en un papel. Hay un currículum real que es lo que realmente pasa en el aula, es decir, el docente tiene una serie de contenidos para desarrollar, a veces logra desarrollar todos esos contenidos, a veces no lo logra, tiene una serie de objetivos a los cuales sus estudiantes deben llegar, deben alcanzar esos objetivos. A veces se logran, a veces no, dependerán
de muchas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, ese es el currículum real, lo que realmente pasa en el aula. Hay un currículum nulo, que serían ese conjunto de contenidos que no están incluidos en el currículum explícito, pero que es necesario enseñarlos, que hay una demanda de la sociedad, ¿no es cierto? Y hay un currículum oculto. Y este es un concepto muy importante. El currículum oculto sería la parte socializadora de la acción en las escuelas, formado por ciertos contenidos no específicos, ni establecidos en ningún documento, pero que están inmersos en cada uno de los integrantes de la escuela. Se aprenden a través de experiencias en el salón de clase, delimitado por la sociedad en general y por los padres de familia. En este currículum oculto está el modo de hacer las cosas en una escuela, ¿no es cierto? Cuando llegamos a una escuela como docentes, cuando somos docentes nuevos, nos encontramos con ciertas prácticas que no están escritas en ningún lado, pero que nos dicen, y nosotros preguntamos, ¿por qué se hace de esta manera? ¿Y por qué no se hace de esta otra? Acá las cosas siempre se hicieron así, y punto, ¿cierto? Eso es lo instituido, lo que está establecido, ¿cierto? Siempre se hizo de esa manera. Y cuando queremos cambiar algo, eso sería lo instituyente. Cuando hacemos una nueva propuesta, decimos, pero los actos escolares siempre se hicieron de esta forma. ¿Por qué no probamos de hacerlo de esta? ¿Por qué no pedimos a los padres que participen y traigan una propuesta? ¿Por qué no organizamos con un grupo de papás o de un curso determinado y con los alumnos un acto escolar, una fiesta patria? Entonces, eso nuevo es lo instituyente. Si a partir de ese momento a todos les agrada la nueva forma y eso queda establecido, se convierte en instituido. Ahora bien, el currículum es una construcción histórica, política y pedagógica. En esta construcción se le da una determinada importancia a cada saber elegido para enseñar. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles de concreción curricular? ¿De dónde salen estos contenidos? Muy bien. Generalmente los contenidos curriculares salen de una propuesta global que baja desde el Estado nacional, están regidos por la Ley Nacional de Educación, ¿no es cierto? Nuestra Ley de Educación Nacional en este momento es la 26206, que marcó un cambio fundamental de paradigma desde el momento en que fue promulgada. Luego hay un nivel sectorial, que es el planeamiento educativo en niveles más concretos. Los CBC, que son los contenidos básicos comunes, los dicta el Consejo General de Educación, ¿no es cierto? Se llaman así porque son contenidos que tienen que estar como base para todo el país, son planteados con un enfoque disciplinario, y basado en los CBC se crearon los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, plantea varios núcleos y cada provincia plantea cómo desarrollarlos. Después hay un nivel regional, hay diseños curriculares, ¿no es cierto?, de cada provincia, y hay un nivel puntual. El nivel puntual sería el de la escuela, el de la institución educativa. La institución educativa tiene un proyecto educativo institucional, que se lo llama PEI, un proyecto curricular institucional y un ideario. Un ideario sería
que plasma el fin, el fin, a dónde quiere llegar esa escuela, ¿no es cierto? Y en el nivel áulico, cada docente tiene su planificación docente, que es anual, donde planifica todas las actividades que va a realizar durante ese año, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los saberes previos de sus alumnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de saberes previos? Bueno, de los saberes que cada estudiante trae. Y también puede existir la carpeta didáctica. La carpeta didáctica en esa carpeta se plasma día a día la actividad que el docente va a realizar. Esto se usa sobre todo en la escuela primaria. El docente de secundaria no utiliza la carpeta didáctica. Bien, entonces, yo lo importante que quiero rescatar de esto es, más allá de las definiciones, ustedes las tienen en el Power, ¿no es cierto? Pueden analizarlas, que tengamos en cuenta que la escuela enseña en todo momento, con lo que hace y con lo que no hace, con lo que dice y con lo que no dice, con lo que está escrito y lo que está oculto. Y esto es cuando se piensa en el concepto de salud o de la promoción de la salud, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias.